Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar nuestro taller y para ello voy a comenzar a compartirles la presentación que está preparada para eso. Les agradezco mucho su interés en este taller. Espero que la jornada esté siendo de su agrado y para ello vamos a comenzar con ¿cuál es el objetivo de nuestro taller? Muy bien. Ustedes van a conocer el estado actual de las normas APA para poder citar productos elaborados con inteligencia artificial generativa. Y también van a poder aplicar estas normas a textos e imágenes generados por ustedes mismos. Esto quiere decir que vamos a dividir nuestro taller en las siguientes fases de acuerdo con su contenido temático. Vamos a comenzar con el tema de plagio e inteligencia artificial. Después de entender por qué hay una vinculación tan importante entre los dos temas, vamos a comenzar a hablar sobre estas normas APA 7 y cómo es que se están adaptando para poder citar contenido generado por inteligencia artificial. Y una vez que conozcamos en qué vamos justo respecto de estas normas, vamos a comenzar a generar textos e imágenes por medio de una herramienta que aparecía allí en el registro que se llama Gemini. De hecho, había un video para poder generar su cuenta. En caso de que alguien no lo haya hecho, sin problema, ahorita lo solucionamos, pero esto nos ayuda precisamente para ir avanzando y aquí dedicarnos al contenido temático. Y por último, vamos a aplicar ya estas normas del punto 2 a los contenidos generados en el punto número 3. Listo, entonces con esto completamos el objetivo de nuestro taller. Así es como vamos a ir por orden y entonces estamos listos para comenzar. Vamos poco a poco a navegar por estas cuatro fases, pero antes de todo quisiera contarles sobre dos casos que han sido muy importantes respecto de este tema de la referenciación de textos generados por inteligencia artificial. Les voy a contar sobre este primer caso. Este caso se hizo muy famoso en 2023. Este es una tarea de una universidad estadounidense. Es un ensayo sobre Twelfth Night de Shakespeare. Y quiero que nos enfoquemos en la parte que está hasta arriba. ¿Qué es lo que la profesora señaló aquí? Hasta arriba dice, ChatGPT, rewrite the assignment in your own words. Es decir, reescribe la asignación a la tarea con tus propias palabras. Entonces vamos a revisar debajo del título qué es lo que aparece, ¿sí? Para que notemos por qué es que quiero compartirles este caso. Debajo del título de 12 Night dice, lo siento, pero como un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no soy capaz de completar esta tarea. Sin embargo, te puedo dar cierta guía en cómo, eh, digamos, cómo enfocarte en este ensayo. Y después ya aparece lo que es la tarea. Entonces, ¿qué pasó aquí? Un alumno al entregar su tarea le pidió que hiciera todo a ChatGPT y ni siquiera se molestó por borrar esa parte, ¿verdad? Que es algo que las mismas herramientas de inteligencia artificial nos dicen. Soy un modelo de inteligencia artificial, no puedo hacer esto, puedo hacer tal, etcétera. Y entonces el alumno lo entregó así. Esto en 2023 se hizo muy popular y entonces empezó a circular en algunos diarios internacionales y es una de las razones por las que este tema es importante, ¿sí? ¿Qué tanto miedo de repente existe a que nuestros alumnos estén usando estas herramientas sin dar el crédito necesario? Entonces, es un punto de partida que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, hay otro caso que quisiera comentarles porque pareciera que muchas veces este miedo que les comento se enfoca únicamente en los alumnos. Sin embargo, nosotros como profesionistas estamos exentos de cometer errores de este tipo. Y aquí les cuento sobre este segundo caso. En Estados Unidos, también en el año de 2023, hubo dos abogados que fueron sancionados
por citas falsas generadas por ChatGPT. Entonces llevaban un caso y algunas de los casos citados para poder argumentar lo que ellos estaban haciendo, pero realmente nunca ocurrió. Le pidieron ayuda a ChatGPT y sin verificar las fuentes, pues así tal cual lo citaron, pero entonces se dieron cuenta y tanto la firma como los abogados en lo individual fueron sancionados. Este caso me parece importante por esto mismo, tanto estudiantes como nosotros ya como egresados, como profesionistas, como profesores, no estamos exentos de repente cometer algún error. Sin embargo, esto se soluciona con información, con capacitación, formaciones específicas, y para eso estamos aquí, para tener herramientas para poder fortalecer todas estas habilidades de nuestros estudiantes y también nosotros actualizarnos, cada quien en su campo disciplinar y también como profesores. Muy bien. Entonces, esto lo planeé como una introducción sobre estos casos principales. Y antes de comenzar ya con el primer punto y empezar a avanzar, quisiera preguntarles qué fue lo que les llamó la atención para inscribirse a este taller. Entonces, vamos a comenzar. Si alguien quiere compartirnos de viva voz, puede levantar su mano virtual. Si prefieren escribir en el chat, también es bienvenido. Entonces vamos a dejar un momento para sus opiniones. Laura López, escuchamos, por favor. Hola, buenas tardes. Me llamó mucho la atención porque en este semestre que está terminando, tuve la oportunidad de llevar a una materia de la carrera en donde yo estoy impartiendo clases, que es actuaría. La carrera la están llevando ahora a educación a distancia, entonces me decían que tenemos que aplicar las normas APA y la verdad me compliqué mucho porque hace años que se me olvidó hacer todo eso de un texto y estar dando referencias y me costó un poco de trabajo. Tuve que imprimir y medio entendí cómo van ahora, cómo se va poniendo la referencia, pero me costó mucho trabajo entenderlo cuando tenemos un libro físicamente. Y entonces me llamó la atención, o sea, ya vivimos con la IA, entonces yo soy de las personas que si no puedo con el enemigo me uno a él, entonces vamos a ver ahora cómo se va a manejar la IA, porque pues ya ella se quedó aquí y pues hay que convivir con ella. Entonces, por eso yo me inscribí al curso, cómo darle ya su lugar y cómo referirla en algunas informaciones que se tienen que entregar. Por eso yo me inscribí a este curso. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Laura, por compartirnos esto. Entonces, estás en el lugar indicado. Justo vamos a identificar cómo es que estos apartados que ya conocemos, como comentaba, de libros físicos, de libros electrónicos, etcétera, en cuanto a autor, año, título, etcétera, todo esto ya se aplica también a lo que se genera con inteligencia artificial. Entonces, justo vamos a ver en qué punto estamos, porque cabe mencionar esto se está haciendo sobre la marcha. No tenemos todavía algo tan definitivo y les voy a comentar por qué. Sin embargo, es importante saber cuál es el panorama actual. Muchas gracias. Voy a empezar a leer los comentarios. Ya tengo aquí varias respuestas. Se menciona desde evitar el plagio, tener más herramientas para citar bien en APA, realizar digamos, dentro de labores relacionadas con trabajos de titulación, informes de prácticas, portafolios de evidencias o tesis, respecto de la asesoría de docentes en formación, saber cómo referenciar los trabajos en los que nos ayudamos con inteligencia artificial, precisamente es el objetivo central, reconocer la importancia de dar el crédito a lo generado por inteligencia artificial generativa, también respecto del proceso de finalización de tesis, conocer más acerca de las normas APA 7 y agilizar cuando se cita en APA. Muy bien, mejorar cuando se escribe por su cuenta, citar bien, actualización en la citación de inteligencia artificial, saber qué actualizaciones hay en el tema, ya que en el área de trabajo se generan materiales con inteligencia artificial y al mismo tiempo brindar guía a los alumnos. José, saludos. Mencionas que la asignatura es investigación uno y 2 y entonces se trabaja en el uso del aparato crítico. Perfecto, la importancia de incorporar la inteligencia artificial en ello.
Muy bien, José Alfonso menciona tres razones, entonces vamos a ver. La primera, ver la existencia de algún prompt que nos ayude a generar la bibliografía de manera sencilla. La segunda, la pregunta es si estoy generando plagio o facilitándome la tarea. Y la tercera, ¿cuál será la manera de tener una mejor citación? Y la última respuesta es respecto también a la finalización de la tesis y tener una lista grande de referencias. Entonces, la idea es apoyarse en la inteligencia artificial para verificar que están bien referenciadas en APA 7. Muy bien, es importante mencionar esto por lo siguiente. En este taller lo que vamos a hacer es saber cómo citar recursos generados con inteligencia artificial de acuerdo a lo más reciente de APA. Porque hubo comentarios en los que más bien se busca lo contrario, ¿verdad? Utilizar herramientas directamente de inteligencia artificial para a partir de ellas tener citas en APA, que también se puede. Sin embargo, en el taller nos enfocamos en la primera parte, ¿sí? Cómo citar lo que yo ya generé con inteligencia artificial, un texto que ya hice, una imagen, por ejemplo, también que ya hice, y cómo esto lo vamos a acabar citando. Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Para eso vamos a comenzar desde entender qué es plagio y por qué es algo que está tan relacionado actualmente con la inteligencia artificial. Y después, como les decía, conocer estas normas y poco a poco vamos a ir generando también de textos e imágenes para saber cómo aplicamos las normas. Muy bien, antes de comenzar con el contenido ya y arrancar, también es importante hacerles otra pregunta. Primero, si alguien de aquí ya utiliza la herramienta Gemini de Google, entonces vamos a ver si quieren escribirlo en el chat, si sí o no. Si no, no se preocupen. Si no, aquí les voy a decir desde un inicio cómo se utiliza. En el registro del taller les dejé un video sobre cómo crear su cuenta para precisamente ahorrar tiempo. Si alguien no alcanzó a hacerlo, de todos modos aquí les contaré. La ventaja de esta herramienta es que ustedes solamente necesitan un correo de Gmail. Si ustedes tienen un correo, va a ser muy sencillo que comiencen a utilizarla. Veo aquí algunas respuestas y realmente están variadas entre sí y no. Entonces, si no se preocupen, perdón, si no lo han usado, no se preocupen. No, no es un requisito. Aquí vamos a empezar desde cero. Solamente esto me es útil para monitorear justo como grupo en donde estamos. Perfecto, gracias por sus respuestas. Y dicho esto, vamos a regresar a nuestra presentación después de haber hablado de estos dos casos. Entonces, empezamos con la primera parte de plagio e inteligencia artificial. Entonces, tenemos aquí este documento de la universidad respecto de plagio y ética. Y esta infografía nos ayuda bastante para poder entender qué es. De repente las definiciones pueden variar un poco, sin embargo, al ser un documento oficial de la UNAM, me parece una buena fuente para entender qué es plagio y, sobre todo, qué tipos de plagio existen. Entonces, aquí a grandes rasgos se menciona el plagio como apropiarse de la obra de otro. Y tenemos, a su vez, distintos tipos de plagio. Entonces, revisemos cuáles son estos distintos tipos de plagio. Tenemos, por ejemplo, el autoplagio. Esto significa presentar un trabajo propio ya publicado como si fuera original. En este caso, ni siquiera estamos tomando ideas de otra persona. Ese otro que se menciona respecto de esta apropiación somos nosotros mismos. Y muchas veces yo ya publiqué algo en una revista, por ejemplo, y resulta que lo estoy enviando a otra, ¿verdad? En este caso, entonces estamos haciendo esta apropiación de algo que pues ya está publicado. Esa es una mala práctica. La idea sería pues enviar ahora contenido original. Siguiente tipo, falsa autoría. En este caso, la falsa autoría implica acreditar un texto a quien no lo escribió. Entonces, en este caso, tenemos un texto escrito por algún autor y entonces no le estamos dando el crédito que debería.
Tenemos este segundo tipo de plagio. El tercer tipo es el de copiar y pegar. Entonces, se copia un texto sin consignar al crédito del autor. Tenemos estos tres primeros tipos: autoplagio, falsa autoría y copiar y pegar. Ahora vamos a revisar los tipos que aparecen en la parte inferior. Parafraseo inapropiado. Esto implica cambiar palabras en un texto alterando su sentido original. Si lo vinculamos, por ejemplo, con este primer tipo, el autoplagio, en ese caso, nosotros ya publicamos algo, por ejemplo, es propio y lo estamos enviando igual a otra editorial, a otra revista, etcétera. Lo estamos enviando tal cual como está. Ahora, este parafraseo inapropiado implica, pues, cambiar algunas cositas, pero pues no se altera el sentido original. Aquí podría haber incluso una combinación. Podríamos hacer un autoplagio si si tomamos un texto propio que ya está publicado y pues le cambiáramos algunas cositas para que pase, digamos. Pero entonces, claramente sigue siendo una mala práctica. También lo podríamos hacer con textos de otras personas, ¿verdad? Tomar un texto de alguien más, hacer algunas modificaciones, pero que realmente no alteran su sentido, y pues acabaría siendo pues otro tipo de plagio. Llevamos cuatro. El quinto es referencia perdida. Entonces, se omite la información de alguna de las fuentes. Entonces, estamos tomando algo de algún libro, de alguna revista, etcétera, y entonces se omite de dónde aparece esto. Y por último, el robo de ideas, que aquí no es solamente evitar dar el crédito, sino que además está presentando la idea como propia, lo cual ya implica pues dos cosas graves, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda para sentarnos sobre esta palabra que muchas veces se utiliza y a veces sin reflexionar exactamente en qué consiste. Bueno, entonces prácticamente cae en esta clasificación y hablamos de una apropiación de cierta obra, ya sea por omisión, que llega a pasar. No sé si les ha ocurrido que con sus alumnos de repente no notan una mala intención, sin embargo, pues ocurre, por ejemplo, este detalle de la referencia perdida. Están referenciando algo, pero no lo están citando adecuadamente, etcétera. Entonces, no necesariamente hay una cuestión malintencionada al caer en alguno de estos tipos de plagio, pero aún así, pues es importante tener esto muy claro, sobre todo porque con la llegada de la inteligencia artificial generativa, hay algunas cuestiones que se deben manejar con más cuidado que enseguida vamos a mencionar. Muy bien, les voy a compartir rápidamente el, el documento del que saqué esta infografía, por si a alguien le interesa tenerlo a la mano, y continuamos con el resto del contenido. Entonces, denme un momento para dejarlo aquí el enlace en el chat. Es este documento de plagio y ética de la universidad. Listo, ya lo tienen y regresaremos a nuestra presentación. Listo. Ahora, ya que tenemos una idea de los diferentes tipos de plagio, muy bien, vamos a la siguiente parte. A ver, ¿por qué en este momento resulta fácil vincular plagio con inteligencia artificial? Es importante tener muy claro lo siguiente. Para poder hacer plagio realmente no era necesario un avance tecnológico tan amplio. Esto se podría haber hecho incluso desde antes del boom de las tecnologías digitales. Se puede hacer plagio a mano, incluso tomando un libro y a partir de allí, sin dar crédito, presentarlo como propio, etcétera. Sin embargo, es importante mencionar lo siguiente: ¿por qué resulta que hay una preocupación tan grande, sobre todo por parte de profesores, de esta relación entre plagio e inteligencia artificial? Muy bien, les voy a mencionar cuál es el matiz que podría estar agregando la inteligencia artificial en este caso. Miren, a pesar de que
podemos llevar a cabo estas malas prácticas sin necesidad de tecnología digital. La inteligencia artificial nos proporciona el siguiente matiz. En un momento vamos a hacer unos ejercicios justo con la herramienta de Gemini para que quienes no la han utilizado, que hace un momento lo dijeron, lo hagan y se hagan conscientes de ello. Sin embargo, si ustedes consultan algo en una herramienta de inteligencia artificial generativa, les va a dar una respuesta. Pero si ustedes vuelven a pedir exactamente lo mismo, les va a generar una respuesta con ciertas variaciones. Nunca les va a responder de la misma manera. Así están hechas estas herramientas. Y entonces, de alguna forma, esto es lo que acaba, digamos, incrementando esa precaución, ¿verdad? En cuanto a, bueno, ¿cómo voy a saber yo que esto lo está sacando de tal lado o de tal otro lado? Y entonces, más bien, ese es el matiz que tenemos con este tipo de herramientas que en un momento comenzaremos a utilizar de manera práctica. Muy bien. Ahora, vamos a mencionar lo siguiente. Les había dicho que el objetivo central de este taller es que ustedes aprendan a utilizar las normas APA para citar contenido generado con herramientas de inteligencia artificial. Y de hecho, vamos a ver este artículo que tenemos aquí llamado How to Cite ChatGPT y vamos a ver primero las fechas, ¿sí? Vamos a ver. Aquí dice que se publicó el 7 de abril de 2023 y después se actualizó al 23 de febrero de 2024. Entonces ya ha habido una ventana de tiempo sin actualización y esto realmente va cambiando muy rápidamente respecto del avance tecnológico. Entonces, más adelante les mencionaré también algunos detalles que deben actualizarse, pero como les he dicho, lo importante es que dominemos lo que tenemos ahora, que son las normas que aparecen tal cual. Y entonces, antes de comenzar con esta parte práctica de generar los textos, las imágenes, etcétera, quiero que vean en ese artículo, en un momento también les compartiré en el chat el enlace, por si lo quieren tener a la mano. En ese artículo, McAdoo, que es el autor, propone este formato para poder referenciar el contenido generado con inteligencia artificial generativa. En un momento lo vamos a revisar porque tenemos en sí una secuencia específica a partir de autor, año, título, etcétera, etcétera, los elementos que nosotros ya conocemos. Entonces, en un momento vamos a analizar cómo es que queda esto para que una vez que ya hayamos hecho los ejercicios prácticos, podamos utilizar esta misma estructura que estamos viendo, pero también lo hagamos en español, que es otro reto. Y en un momento vamos a ver por qué. Este artículo, pues originalmente está en inglés y al final la adaptación al español va a quedar como lo estamos viendo en este momento. En un momento vamos a desglosar todas estas ideas para ver por qué es que aparece de esta manera. Entonces, muy bien, esta es la estructura que vamos a tener que dominar y para ello les voy a preguntar algo. Vamos a analizar rápidamente elemento por elemento. Al principio dice OpenAI. Quisiera aquí preguntarles, ¿alguien sabe qué es OpenAI? ¿Alguien le suena? Ya sea que lo escriba en el chat o si lo quieren comentar de viva voz, como gusten. Laura menciona que no. Lidia pregunta, ¿la compañía? En efecto. Emma también lo comenta, ¿verdad? La empresa de ChatGPT. Emma menciona la marca o la compañía. En efecto, OpenAI es la empresa que creó a ChatGPT. Exacto, perfecto. Gracias, María, Domingo, Verónica. Entonces, si sabemos que OpenAI es esta compañía, ahora vamos a recordar algo respecto de normas APA. Cuando referenciamos, por ejemplo, un libro o un artículo, ¿quién recuerda?
al momento de colocar la referencia en APA, ¿cuál es el primer elemento que ponemos? Exacto, aquí ya tenemos varias respuestas. Lo comenzó a poner Norma, ¿verdad? Es como si fuera el autor en una referencia del libro, correcto. Ya veo varias respuestas de Fernando, Adriana, Verónica, muchas gracias. Es el autor, que varios están mencionando que estamos acostumbrados a colocar apellido, ¿verdad? O apellido y después inicial del nombre, cuando son nombres de persona. En este caso, que no es un nombre de persona, entonces este primer elemento va a ser el autor. Esto significa que entonces la empresa va a ser el autor, al menos para esta propuesta. Muy bien. Entonces, primer elemento que es OpenAI, autor, que para la propuesta es equivalente a la empresa que construyó la herramienta de inteligencia artificial. Después tenemos un año que vamos a analizar con lupa en un momento, porque es un año que puede ser un poco problemático de decidir cómo se pone. Después sigue el nombre de la herramienta, que en el ejemplo lo hicieron con ChatGPT, que es la herramienta que es más famosa y que sobre todo en ese momento pues era la que estaba liderando todo. Después tenemos una fecha de la versión, que aquí dice versión del 14 de marzo. Y entonces el resto de los elementos los vamos a ir desglosando. Tenemos entre corchetes un término muy técnico que dice Large Language Model o gran modelo del lenguaje. Y por último, un enlace. Entonces, muestro todo esto para que ustedes tengan una primera idea. Ya sabemos que vamos a empezar con el autor, que va a ser la empresa, y poco a poco vamos a ir descubriendo ese año de dónde sale, ese título que va en cursiva de dónde sale, qué significa esa palabrita de Large Language Model, y por último, ese enlace de dónde lo voy a sacar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a resolver aquí para que ustedes sepan cómo citar estos contenidos generados con inteligencia artificial y también puedan transmitir todo esto a sus alumnos. Entonces, en un momento vamos a regresar a esto para precisamente llevárnoslo al español, como lo tenemos en la siguiente diapositiva. Solo quería que diéramos un vistazo a esta estructura propuesta en el artículo original. Y hablando del artículo original, les comparto el enlace en el chat para que también lo tengan a la mano. Denme un momento. Y listo, ya tengo aquí el enlace. Se los comparto en el chat para que lo guarden si lo quieren tener a la mano. Allí tienen, aparte de esta propuesta que estamos revisando, tienen todo el desarrollo de cómo es que se llegó a la propuesta, de dónde viene. De hecho, lo que hicieron fue adaptar la estructura de software que ya existía en APA desde antes. Entonces tomaron eso como base, le hicieron unas modificaciones y por eso quedó así. Si a alguien le interesa conocer esto con mayor profundidad, entonces aquí está el enlace. Y como les decía, en un momento regresaremos a la propuesta para citar el contenido generado. Muy bien, ahora, ¿qué sigue? Les comentaba que vamos a aprender a citar contenido generado por herramientas de inteligencia artificial generado por nosotros mismos. Justo entonces vamos a esta parte. Les comentaba que vamos a usar la herramienta de Gemini y cuando preguntamos hace un momento, hay quienes la han utilizado, hay quienes no. Entonces, quienes ya la han utilizado, les pido un poquito de paciencia para explicar desde cero cómo es que vamos a utilizar esta herramienta. ¿Qué es lo que necesitamos? Un correo de Gmail. ¿Sí? Al momento de la inscripción, dejé un video para que generaran su cuenta. Si ya la generaron o si ya tenían una antes, entonces les pido que vayan abriendo su cuenta de Gemini. Y quienes no, entonces les voy a explicar cómo pueden tener su cuenta a partir de un correo de Gmail. Entonces, justo vamos a hacer esto para que todos podamos hacer los ejercicios a la par. Muy bien, entonces les comparto mi pantalla para poder
comenzar con la herramienta de Gemini. Aquí tenemos el artículo. Listo. Per- Entonces, quienes vayan a empezar desde cero, por favor, abran su correo de Gmail. Aquí ya debería verse mi pantalla. Tengo aquí mi correo de Gmail. Y para poder comenzar a utilizar Gemini, tengo que hacer algo bastante sencillo. Hay un botón con 9 puntos que está en la parte superior derecha de su correo de Gmail. A esto se le conoce como la waflera. Entonces deben presionar estos 9 puntos que aparecen justo aquí, esquina superior derecha. Y si los presionan, van a aparecer distintas aplicaciones de Google. Aquí les va a aparecer desde el correo, Drive, documentos, hojas, presentaciones, el calendario. Les van a aparecer todas las aplicaciones que tienen disponibles. Y aquí se van a encontrar a Gemini. Justo la pueden ver aquí. Se escribe Gemini y aparece aquí con su logotipo. Entonces, una vez que ubiquen esto, presiónenlo y listo. Les aparece aquí esta ventana sobre Nano Banana. Esta vamos a dar no gracias, no es algo que necesitemos en este momento. Y listo. Es lo único que tenemos que hacer desde nuestro correo de Gmail para comenzar a utilizar la herramienta. Entonces, quienes ya tenían cuenta, entonces deben estar justo en esta parte. Quienes no, desde su correo de Gmail, con que sigan estos pasos ya deberían tener aquí esta interfaz. Entonces, hasta aquí quisiera saber si hay algún problema. Por ejemplo, Eva escribe, me dice que mi administrador inhabilitó a Gemini. Ese es un punto importante. Les voy a contar cómo funciona esto. Miren, si se fijan, yo hice este ejercicio desde mi correo institucional, de aquí de la UNAM. Ustedes pueden ver en la esquina superior derecha el logo de la CUAEP, que es mi dependencia, y en este caso funcionó. ¿Qué ha pasado en otros cursos? En algunas facultades, Gemini puede estar inhabilitado. Esto ya depende de quién se encarga de gestionar estos permisos. Entonces, si lo quieren intentar con su correo institucional, háganlo para ver si aparece. En el caso de que no aparezca, como en el caso de Eva, menciona que su administrador lo inhabilitó, lo que les voy a recomendar más bien es que ingresen, pero desde un correo personal, @gmail.com. Allí no debería haber problema. Entonces, vamos a dejar un momento para que puedan hacer esto. Pueden verificar si su correo institucional es de la suite de Google. Pueden verificar si lo tiene. Y si no, les recomiendo de cualquier correo, @gmail.com. Cuando ya estemos en esta pantalla, les voy a pedir por favor si confirman para saber cómo vamos. Por ejemplo, Laura comenta que listo. La doctora Hatsuko nos comenta que puede con ambas, personal y del trabajo. ¿Cuál uso? Es una buena pregunta. Realmente se podrían utilizar las dos, pero recomendaría de entrada utilizar la cuenta institucional, sobre todo porque los ejercicios van muy orientados precisamente a cuestiones educativas. Y una ventaja de la herramienta de Gemini es que puede de repente vincularse con nuestra carpeta de Drive. Entonces, esto tiene una ventaja. Si los enfocamos los ejercicios más hacia una parte académica, entonces tener esa cuenta y tener de repente la posibilidad de utilizar nuestro correo académico pudiera tener esa ventaja. Entonces, si tienen la opción, les recomendaría el institucional. Entonces, si no lo tienen y es la cuenta personal, pues realmente no hay ningún problema, pueden hacer exactamente los mismos ejercicios. Eva, por ejemplo, menciona que puede con una cuenta personal. Exacto. Sí, esto puede pasar. Cada facultad lo maneja de manera diferente, entonces puede que no sea posible, pero con la cuenta personal, sin problema, se puede hacer exactamente lo mismo. No se preocupen por eso.
Veo que la mayoría ya tiene todo listo. Si hubiera alguien que se atora en algún paso, todo el taller, sin problema, coméntenlo. Muy bien. Parece que no hubo algún otro detalle. Y vamos a comenzar a hacer los ejercicios. Justo cuando preguntaba sobre quién había utilizado Gemini, había varios de ustedes que no, y justo es el momento de comenzar a utilizar a Gemini desde cero. Vamos a comenzar con algo muy básico. Vamos a saludar a la herramienta. Entonces vamos a escribir hola. En mi caso me respondió, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Esa fue la respuesta. ¿A ustedes qué les responde? ¿Les responde exactamente lo mismo que a mí o algo diferente? Si quieren compartir en el chat, hasta ahorita lo mismo, ¿verdad? En el caso de Cintia ya tenemos algo un poco más amplio, ¿verdad? Espero que estés teniendo un muy buen día. Estoy aquí para apoyarte con lo que necesites, ya sea para buscar información, organizar tus ideas, redactar textos o simplemente para conversar. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Ok, la mayoría veo que responden lo mismo. En el caso de Eva, dice, hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Astrid, mencionas que su actividad en Gemini no se puede desactivar manualmente. ¿A qué se refiere? Su actividad en Gemini. A ver, fíjate que ese mensaje no me ha aparecido. Astrid, ¿podrías compartirnos tu pantalla para poder ver cómo aparece esto? Perfecto. Mientras sigo revisando el chat para ver que vayamos en orden. En el caso de José Alfonso, es muy importante que nos está comentando que ya tienen interacción y en ese caso incluso utiliza su nombre. Hola Alfonso, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarte el día de hoy? Ah, comentas Astrid que no permite compartir pantalla. Será de la configuración. Y es que, a ver. Ah, ok. Con una captura puede ser suficiente. Va a ser la configuración de los talleres. Ok. Ignacio, compartiste una pantalla muy bien. Aparece. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Perfecto. Nancy menciona, tus conversaciones de Facultad de Estudios Superiores Zaragoza no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini puede cometer errores, así que verifica sus respuestas. Precisamente es un aviso que está configurado. Astrid, ¿nos podrías compartir una captura así como hizo Ignacio para ver qué es lo que aparece? Sí. Una vez que revisemos esto, justo ya empezamos a avanzar. Mientras Astrid nos comparte su pantalla, les voy adelantando un poquito lo que sigue. Vamos a pedirle a la herramienta que nos explique un tema que nosotros dominamos. Por eso, como somos los expertos, vamos a poder saber si nos explicó bien o no. Entonces, las asignaturas que imparten, piensen en algún tema específico, el que ustedes quieran. Puede ser el tema que les cueste más a los alumnos, puede ser el tema que les gusta más a ustedes impartir. Piensen en cualquier tema que ustedes ya enseñan. Y en un momento vamos a pedir a Gemini
que nos explique ese tema. Entonces, vayan pensando poco a poco en el tema que van a elegir, mientras Astrid nos comparte su pantalla. Ah, ok, ok. Vamos a ver, aquí tenemos un aviso de privacidad. Entonces, aquí dice que la privacidad y datos de conversaciones empresariales son seguros. Entonces, el uso de Gemini en la UNAM, Facultad de Artes y Diseño, se basa en el acuerdo de tu organización con Google. Es algo similar a lo que comentaba Nancy, ¿verdad? No se usarán tus conversaciones de Gemini para entrenar a nuestros modelos de aprendizaje automático generativo. Tu actividad en Gemini no se puede desactivar actualmente. Entonces, en este caso, Astrid, vamos a presionar el botón Usar Gemini que aparece del lado derecho, el botón azul. Voy a comentarles a todos qué pasa con esto. Miren, cada facultad maneja esto de manera diferente, por eso en algunas pueden desactivarlo. Para las que están activadas, aplica este aviso en el que se dice que no se usarán las conversaciones para entrenar a los modelos. ¿Por qué? Entre más personas usen una herramienta, con todas las conversaciones que hay, se mejoran los modelos poco a poco. Pero entonces, en este caso, pues nuestra organización, que es la UNAM, tiene este acuerdo de no utilizar estas conversaciones para poder tener mayor privacidad. Precisamente es lo que se está diciendo aquí. Si a alguien le aparece esto mismo que menciona Astrid, entonces solo presionamos usar Gemini, que está del lado derecho. Miguel nos envía también una captura, justo donde aparece esta respuesta. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Después de presionar el usar Gemini, ya debería aparecer la interfaz normal. Me voy a regresar a mi pantalla para que hagamos este primer ejercicio. Entonces le vamos a escribir lo siguiente. Miren, lo que vamos a escribir en inteligencia artificial se conoce como prompt. Lo voy a escribir aquí en el chat. Es una palabra en inglés. Y un prompt es cualquier indicación que le damos a la herramienta para que nos dé una respuesta. Ese hola que escribimos en sí ya es un prompt. Es algo que nosotros le escribimos a la herramienta para que nos dé una respuesta. Ahora vamos a escribir un prompt un poco más elaborado. Entonces, vamos a escribirlo sobre la marcha. Vamos a escribir lo siguiente. ¿Me podrías explicar el tema? Y aquí cada quien va a seleccionar un tema de su área, de sus asignaturas. En mi caso particular, imparto estructura de datos. Entonces voy a seleccionar el tema de grafos en lenguaje C. Entonces, aquí ya le estamos escribiendo una pregunta específica. ¿Me podrías explicar el tema de grafos en lenguaje C? Y además de eso, le vamos a escribir algo más. Además del tema, les voy a pedir que escriban en qué nivel le están solicitando la explicación. ¿Me puedes explicar el tema de grafos en lenguaje C? Como si fuera un alumno de... Mi asignatura, por ejemplo, es de tercer semestre. De tercer semestre de informática. Y entonces ustedes especifiquen un alumno de tal semestre, de tal carrera o de tales carreras. Les voy a escribir aquí en el chat mi prompt para que ustedes lo puedan adaptar. Ok, en el caso de Nancy, por ejemplo, dice, me pide elige tu modelo rápido o razonamiento. ¿Qué se debe poner? En este caso, el modelo rápido basta, Nancy. El razonamiento es algo un poquito más complejo que no necesitamos por ahora. Astrid menciona que ya quedó, perfecto. Entonces, Astrid, ahí ya puedes empezar a poner hola y los demás ejercicios.
Les dejo aquí en el chat mi prompt. Ustedes lo pueden tomar y cambiarle cosas, ¿verdad? Le pueden cambiar el tema, le pueden cambiar el semestre o la carrera. Y una vez que hagamos esto, entonces vamos a presionar el botón de enviar. Y entonces va a comenzar a generar una respuesta. Me dice, claro que sí. Los grafos son un tema fundamental en informática y se usan en tal, tal, tal y tal. Y comienza diciéndome que es un grafo, que imagine tales cosas, cómo se implementa en C, que es una lista de adyacencias, son cosas particulares de mi tema. Entonces, ya que escriban esto de acuerdo con su área de expertise, vamos a dejar un momento para que lo lean con calma. Y en un momento vamos a comentar qué les pareció la explicación. Muy bien, entonces revisamos. Les voy a comentar qué pasó en mi caso y después preguntaré por quien quiera compartirnos. Miren, en mi caso, por ejemplo, pienso que la explicación es adecuada para un alumno de tercer semestre. Me gustaron dos cosas. Una, que coloca ejemplos muy aterrizados, por ejemplo, con redes sociales. De repente dice, un grafo puede representar tal cosa de las amistades de Facebook, tal cosa de cómo quién se sigue en Twitter, etcétera. Y después coloca un ejercicio práctico. Esas son las dos cosas que me gustaron y me parece un buen inicio. En su caso, después de haber consultado sus temas, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció el resultado? ¿Les agradó? ¿No les agradó? ¿Le falta algo? Entonces, si alguien quisiera comentarlo de viva voz, adelante, o por el chat, también está muy bien. Vamos a dejar un momento para que compartan sus opiniones. María del Carmen, por ejemplo, ya nos dice que la explicación le parece correcta, que da un cuadro comparativo sobre bioprospección y biopiratería. Muy bien, vamos a ver, ya hay más comentarios. Lidia menciona bastante bien el lenguaje muy coloquial y más simple de lo que me gustaría. Esa parte es importante. El lenguaje nosotros lo podemos ir adaptando y enseguida vamos a mencionarlo. Gemini tiene eso. Está hecha para tener un lenguaje muy cercano. Emma dice, sí, pero hay que corroborar lo que dice. Eso es muy cierto. Azucena menciona la respuesta es muy básica y sencilla de comprender. Araceli menciona respuesta adecuada con ejemplos muy claros. Karina menciona, me gustó que me arroja un resumen comparativo rápido, además de ejemplos en el contexto de la carrera. Laura menciona muy sencilla de comprender y es correcta. Perfecto, son los comentarios que van hasta ahora y hay que retomar algunas cosas importantes. Emma menciona, sí, pero hay que corroborar lo que dice. En efecto, esto me parece que es algo importante para transmitir a nuestros alumnos. Podemos tener respuestas convincentes, pero es importante contrastar esta información, ¿verdad? Lo cual es bastante acertado. Lo que comenta Lidia sobre el lenguaje. El lenguaje pudiera ser que se les haga más coloquial de lo que les gusta, que quisieran un lenguaje más formal.
o al contrario, que quisieran ustedes explorarlo un poquito más coloquial. Entonces, todo esto se lo pueden pedir a la herramienta. Entonces, miren, voy a regresar a mi pantalla para que vean qué es lo que podrían hacer ustedes. Denme un momento para regresar a justo la pantalla que tenía. Listo, estaba aquí. Miren, hasta abajo les tiene que dar una sugerencia de ir más allá. En mi caso me dice, como siguiente paso, ¿te gustaría que te muestre un ejemplo básico con? Y ahí me especifica que tendrá el ejemplo. Si a mí me gustó esa idea, yo le digo que sí. Por ejemplo, si le pongo sí, me va a dar ese ejemplo que me sugirió y así me puede ir sugiriendo más y más cosas. Aquí ya me da ese ejemplo y hasta el final me dice, ¿te gustaría que profundicemos en tal y tal? Entonces, si yo le sigo diciendo que sí, pues ahora va a profundizar en el algoritmo que me está diciendo, etcétera. Pero también le puedo pedir que vaya cambiando algunas cosas. Si a ustedes les ocurriera, pueden pedirle lo siguiente. Miren, esto ya es opcional. ¿Podrías repetir la explicación con un lenguaje más formal? ¿Qué pasa si a alguien pues no le gustó tanto que fuera tan coloquial, entonces quiere algo más formal? Pueden hacer el ejercicio y entonces va a repetir justo la explicación. Entonces ya dice definición formal de un grafo, incluso utiliza ya notación matemática y realmente la explicación cambia. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero lo contrario? Le pregunto, ahora podrías repetir la explicación con un lenguaje muy informal. Y me dice, olvídate de la universidad un rato, hablemos de grafos como si estuviéramos tomando un café. Y si se fijan, aquí ya utiliza algunas cosas como, ¿cómo los metemos en la compu con C? Entonces, dependiendo de lo que cada quien busque, podría pedirle a la herramienta que lo vaya adaptando. Voy a regresar al chat. Justo ahorita que se comentaba esto del lenguaje, ustedes lo pueden modificar de acuerdo con sus necesidades. Muy bien, seguía el comentario de Miguel Ángel, comenta que es pertinente y coloca aquí el ejemplo sobre los pilares, la clasificación y catalogación como pilares fundamentales de la bibliotecología y ciencias de la información. Muy bien, nos compartió su ejemplo Miguel Ángel. La doctora Hatsuko nos comenta respuesta muy general, lenguaje simple y cercano. Aquí ocurre lo mismo, si así nos parece bien, así se puede quedar. Si hay algo que quisiéramos cambiar, le podemos pedir a la misma herramienta. Verónica, respuesta concreta y clara. Ignacio, la respuesta que me proporcionó es muy general. Ese es otro caso. ¿Qué pasa si es tan general que no es lo que yo buscaba? Entonces, también le puedo decir, ¿podrías profundizar en? Para que ya no sea tan general la respuesta en caso de que yo no lo quiera así. Podrías profundizar en, y si hay un subtema en el que se haya quedado corto, podríamos pedirle eso. En mi caso particular, ¿qué pasa si le digo, podrías profundizar en la relación de los apuntadores en C con los grafos? ¿Qué pasa si yo quisiera que se centrara en eso, como que la respuesta se quedó corta? Pues entonces lo hago así. Listo. Seguimos con los resultados. Verónica menciona, es muy práctica la respuesta. Ella pidió que explicara los movimientos sociales del siglo XX y XXI. La información es clara, solo le faltó mencionar el movimiento del colectivo LGBT+. Esa es otra opción. En el caso de Verónica, podría pedirle, ¿podrías incluir el movimiento del colectivo LGBT+?
para ver entonces qué es lo que le va agregando. Rosé menciona sencillo y general, fácil de entender. Sandra menciona buena respuesta de base. Nancy menciona, por favor, ¿se puede ver un poco más grande la pantalla? A ver, aquí vamos a acercarlo. Listo, me parece que así ya se va a ver mejor. Laura menciona, a mí no me sugiere nada. Entonces, Laura, ¿pediste algún tema y no te está dando explicación? Para saber qué pasó allí. Eva menciona, al pedirle una definición, la da correctamente, pero no menciona quién la dio. De hecho, se la atribuye a otro autor. Ok, ese es otro caso importante. Eva, sobre estos detalles de las fuentes. Fíjense que herramientas como Gemini o como ChatGPT nos ayudan para consultas muy generales, pero no siempre van a retomar los autores de base, como en este caso. Entonces, si, si ustedes necesitan una herramienta de inteligencia artificial que realmente les asegure cuál es la fuente, les voy a recomendar otra. Esta Gemini es de uso general y por eso lo estoy mostrando aquí, pero hay herramientas que se encargan de vincular tal cual las fuentes originales y solo se basan en fuentes académicas. Entonces les voy a compartir aquí el enlace por si lo que quieren es justo la recuperación de fuentes. Exacto, lo que menciona Gabriela, a veces se dan fuentes ficticias y hay que revisarlas. A eso le llamamos alucinaciones en inteligencia artificial. Y justo es lo que nos advierte, ¿verdad? Gemini puede cometer errores, así que hay que verificar las respuestas. Ok, Laura menciona que es algo muy básico. Entonces, en ese caso, Laura, podrías pedirle, la respuesta es muy básica, profundiza por favor en tal cosa, para que ya tengamos algo un poco más cercano a lo que queremos. Entonces, con este primer ejercicio, al menos ya todos manejamos un prompt en Gemini, tenemos una respuesta. Les compartí aquí el enlace de otra herramienta llamada Consensus. Justo eso no lo vamos a ver en el taller, pero si les interesa entonces una herramienta similar, pero que les recupere referencias con certeza, entonces les recomiendo a Consensus. Lidia, por ejemplo, menciona, introdujo conceptos que no me interesan. Entonces, en este caso particular, también se le podría decir a la herramienta, oye, ¿podrías quitar tal y tal y tal concepto? Me parece que te estás desviando del tema. Sí, entonces todo esto es válido para que poco a poco ustedes vayan puliendo esas respuestas. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí nosotros ya tenemos textos que solicitamos a la herramienta de Gemini. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio sobre referenciación. ¿Qué pasa si yo quisiera recuperar algo que consulté con Gemini, en este caso cualquier cosa de esta conversación, y quisiera referenciarla en algo que estoy escribiendo? Ahí es donde tenemos este primer reto. ¿Sí? Si yo estoy citando en APA y quiero citar algo, en mi caso particular, que le pedí esto de estructura de datos, de grafos en C, si quiero citarlo, ¿qué regla debo utilizar? Entonces ya generamos algo en Gemini y ya estamos listos para regresar a la presentación y acabar de entender en este artículo de How to Cite ChatGPT cómo se va a manejar cada elemento. Listo. Muy bien. Justo ahora sí vamos a desmenuzar cada uno de estos componentes, como les decía hace un momento, y pasarlo al español. Nos habíamos quedado en la primera parte en cuanto a que sabemos que OpenAI es la empresa que creó a ChatGPT y por eso se queda como autor, de acuerdo con APA. Lidia pregunta, ¿cómo se sale uno de Gemini?
En este caso nada más hay que cerrar la ventana y con eso basta, Lidia. Ya si nos interesa cerrar toda la sesión, también lo voy a hacer. Vamos a compartir. Vamos a ver dónde se quedó mi ventana de Gemini. Aquí está. Listo. Entonces, en este caso yo podría simplemente cerrar la ventana y continuar trabajando. Si ya quisiera cerrar toda la sesión, ya tampoco necesito mi correo. Entonces, en este caso, en la esquina superior derecha debe aparecer algo que diga cuenta de Google. En mi caso, porque es correo institucional, aparece el logo de la CUAED. Y entonces, ya desde aquí se puede cerrar la sesión en la parte inferior. Eso si nos interesa ya quitar todo. Si simplemente quiero dejar de usar Gemini, pero quiero tener mi correo electrónico abierto, nada más cierro la ventana y ya no hay ningún problema. Algo importante es que aquí, por ejemplo, yo lo cerré. Si vuelvo a ingresar, yo puedo regresar a mi conversación que ya tuve, a pesar de que ya lo cerré. Se va guardando el historial. Ustedes lo pueden ver en mi pantalla en el lado izquierdo. Yo ya tengo muchas conversaciones de temas diferentes. Entonces se va a guardar con algún término clave y por eso no hay problema si ustedes nada más cierran la ventana y ya. Todo esto ya se queda almacenado y yo puedo regresar, ver mis conversaciones que tuve con Gemini antes y recuperar lo que ya tenía. Lluvia, por ejemplo, menciona que pidió que se tradujera y arrojó los resultados en inglés. Laura menciona, ¿cuánto puede guardar o por cuánto tiempo? Justo vamos a hacer la prueba. En mi caso voy a revisar mi conversación más antigua. Vamos a ver de cuándo será. Vamos a hacer la consulta para saber por cuánto tiempo se almacena el historial de Gemini. Muy bien, son 18 meses los que se almacenan en la actividad de Gemini. Listo, con esto se resuelve la duda. Perfecto, entonces regresamos a cómo citarlo. Una vez que ya resolví estas dudas, regreso a mi presentación. Entonces, supongamos que yo quiero citar esta explicación que me dio Gemini sobre los grafos en C. Muy bien, yo ya sé. Entonces, que el primer campo es el del autor. OpenAI es la empresa de ChatGPT. ¿Quién sabe cuál es la empresa de Gemini? Que en ese caso sería el autor en ese campo. Exactamente, Google. Entonces, de esa manera, ya sabemos cómo vamos a ubicar al autor. Hay otra herramienta, por ejemplo, que se llama Copilot, que también es muy famosa. Copilot pertenece a Microsoft. Entonces, si alguno de ustedes estuviera usando Copilot, en lugar de OpenAI o Google, allí colocaría Microsoft y así sucesivamente. Entonces, en nuestro caso ya sabemos que como autor va a ir Google. Ya tenemos la primera parte de nuestra referencia. Ahora, sigue un año entre paréntesis y para entender ese año tenemos que ir al artículo, el artículo que les pasé. Entonces lo voy a abrir para que lo podamos ver. Denme un momento para colocar el artículo en pantalla y poder explicarles cómo funciona esa parte. Listo, ya lo tengo, nada más lo comparto. Listo, ya tenemos aquí el artículo.
Hay una sección, miren, aquí está la propuesta, y hay una sección en la que se explica cada parte. Aquí está. Miren, la primera parte tenemos entonces el autor, esa parte ya quedó clara y sabemos que es Google. Después sigue fecha. La fecha es el año de la versión que se usa. Entonces, aquí lo que se menciona es que necesitamos el año, no la fecha exacta. Maestro, perdón que interrumpa, es que creo que no se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve el artículo? Qué bueno que me dicen. Déjenme volver a compartir. Ah, sí, veía aquí en el chat que se ve negro. Sí, qué bueno que me dicen. A ver si algo está pasando. Me dice que esta función está en pausa. A ver si lo puedo corregir. Listo, ¿ya se ve la pantalla? Sí, ya, sí, ya. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a ir a la parte que pensé que se estaba compartiendo. Listo. Estaba mencionándoles que en la parte del autor ya entendimos que es la empresa, así como era OpenAI y en ChatGPT, en el caso de Gemini es Google. Ahora, después aparece un año, allí entre paréntesis. En el caso de los libros, por ejemplo, o de artículos, es sencillo, ¿verdad? El año en el que se publicaron. En este caso, ¿qué es lo que dice aquí? El año es el de la versión que nosotros utilizamos. Y entonces aquí se menciona que solamente se incluye el año, no la fecha exacta. Entonces, ¿aquí qué pasa? No necesitamos especificar que fue el día de hoy, 20 de noviembre de, de 2025. Aquí nada más dice que el año. Entonces, ¿cuál es la versión que usamos? Esta parte puede ser muy confusa, ¿saben? Porque les voy a explicar de dónde viene la confusión. Aquí dice que, de acuerdo con la plantilla de la sección 10.10 del manual de APA, eso es la sección de software. Nosotros incluimos el año del software que estamos usando. Sin embargo, esto obedece a que de repente el software se lanza en un año específico y hasta después tiene actualizaciones. Estas herramientas tienen actualizaciones todo el tiempo. Por lo tanto, puede ser un poquito confuso decir, bueno, pues ¿dónde reviso el año de ChatGPT o de Gemini? Por ejemplo, yo sé que ChatGPT se presentó al público en el año de 2022. Sin embargo, esa versión no es la misma que la que podría usar ahorita y con Gemini ocurre algo similar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para no tener problema en este caso? Simplemente colocar el año en el que lo estamos usando. Así, nosotros, digamos que no nos metemos en el detalle de la fecha exacta, como dice aquí, basta con el año, pero no nos metemos con la confusión de ¿dónde está ese dato? Como esas herramientas tienen actualizaciones periódicas, entonces, ¿qué es lo que pondríamos nosotros en este caso? Emma, la fecha de creación de la herramienta, esa es la parte que puede ser polémica, porque no es la misma herramienta la que estamos usando que la que se liberó. En el caso de ChatGPT es muy evidente esto, porque si yo voy a citar el ChatGPT de 2022, esa versión de ChatGPT ni siquiera se conectaba a Internet. Por eso podría ser complicado. Y me parece que allí sí hace falta una explicación un poco más profunda del lado de APA, porque lo están manejando como cualquier software, como se hacía antes, ¿verdad? Como un año de liberación y listo. Pero debido a que actualizamos esas herramientas, mientras hay una explicación más profunda, mi recomendación que hago siempre en estos espacios es tomemos el año actual debido a todas las actualizaciones que hay, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos que tomar a 2025. Como les digo, esperaría una explicación más profunda de APA cuando haya una actualización. Listo, entonces ya tenemos los dos primeros elementos que son Google y entre paréntesis 2025. Después sigue el título, el nombre o el título
que va en cursiva. Entonces, esta parte es sencilla en cuanto a que la herramienta del ejemplo se llama ChatGPT. Y entonces, la herramienta que estamos utilizando, ¿cómo se llama? Gemini, muy bien. Entonces ya tenemos las primeras partes. Vamos a regresar a la presentación, porque en un momento vamos a escribir justo cómo queda el ejemplo. Ya tenemos las primeras tres partes. Ya sabemos que en la primera parte del autor va Google. Entre paréntesis va 2025. Luego va a ir Gemini en cursiva. Después tenemos el detalle más problemático de todo, ¿saben? Les voy a comentar por qué. Versión del 14 de marzo. Esto puede parecer contradictorio porque, ¿se acuerdan que en el artículo dice que en el primer paréntesis no se necesita la fecha exacta, basta con el año? ¿Por qué allí dice versión del 14 de marzo? Esto me parece que es el principal obstáculo para citar en APA, porque si ustedes lo ven de la nada, va a ser confuso de dónde sacar ese dato. Vamos a regresar al artículo para entender de dónde viene y con esto resuelto ya vamos a poder completar nuestra referencia al 100%. Entonces, regresamos al artículo. Listo. Miren, aquí dice que el número de versión está incluido después del título en paréntesis y que el formato para el número de versión en ChatGPT incluye la fecha porque OpenAI así es como etiqueta las versiones. Entonces, ojo con esto. Allí no necesitamos forzosamente esa fecha, porque si ustedes usaron ChatGPT en cuanto salió, a finales del 2022 o principios de 2023, esa versión con una fecha aparecía en la parte inferior y por eso se les hizo fácil en Apastyle sacar ese dato de allí, porque allí mismo aparece en la interfaz. Sin embargo, en la actualidad ya no aparece. Por eso es que puede ser un poquito confuso. Vamos a seguir leyendo. Dice que diferentes modelos o diferentes software pueden usar otras versiones y que usar el número de versión podría ocurrir, por ejemplo, versión 2.0 o algún otro. Entonces, ¿cómo podemos entender esa parte? Que desde mi punto de vista es la más confusa. Regreso a la presentación para explicarles cómo va a ser. Listo. Entonces, es el segundo paréntesis. Si hay datos de una versión específica que esté usando, lo colocamos allí. Si no, no. Voy a poner un ejemplo muy rápido. ChatGPT tiene una versión que es Pro. Entonces, si yo estoy usando la versión Pro, lo puedo especificar allí. Versión Pro entre paréntesis, sin necesidad de poner versión de tal fecha. Si yo estoy usando Gemini Pro, por ejemplo, también puedo escribir versión Pro. Pero en este caso estamos usando la versión estándar. Realmente eso sería algo opcional. Por lo tanto, no va a ser necesario utilizar ese segundo paréntesis. Por eso les decía que puede ser confuso porque ustedes pueden durar un tiempo buscando esta versión. Bueno, ¿dónde encuentro el mes y el día? Puede que no haya y simplemente si hay alguna detalle de versión que valga la pena especificar, les recomiendo que lo usen y si no, omítanlo. Si estuvieran usando la versión de ChatGPT, la gratuita, tampoco haría falta que especificaran el tipo de versión. Por lo tanto, vamos a quedarnos con ese campo como opcional. Si esa parte queda clara, ya todo lo demás puede ir quedando listo. Y entonces, para que no haya problema, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Esta plantilla ya la hice de acuerdo con la referencia cómo quedaría con ChatGPT, para en un momento nosotros hacer el ejemplo con Gemini.
Entonces, miren, vamos a comparar en inglés y en español. En inglés y en español la empresa se queda igual, OpenAI. Después, el año, que simplemente se actualizó a 2025, a que era 2023 porque en ese año salió el artículo. ChatGPT perdón, en cursivas, también igual. Entonces, en los tres primeros elementos no hay diferencia en inglés y en español. Como les comentaba, el siguiente paréntesis es opcional. Solamente si hay algo de la versión que se quiera especificar, como si es pro, etcétera. Pero el siguiente término sí se traduce. Large Language Model. Es un término muy técnico. Les voy a explicar qué significa. Large Language Model es un tipo específico de herramienta de inteligencia artificial que funciona de la siguiente manera. Parte de muchos textos y a partir de allí puede generar textos nuevos. Esa es la clave de estas herramientas. Entonces, ChatGPT se basa en esto. Gemini se basa en esto. Claude también. Copilot también. DeepSeek también. Estas herramientas de inteligencia artificial donde el resultado es un texto implican ese nombre, Large Language Model. ¿Cuál es la traducción que yo les recomiendo aquí? Modelo de lenguaje de gran tamaño. Es la traducción que se utiliza más en el gremio de inteligencia artificial. Ojo, aquí esperaría que en un futuro esto se homogeneizara, porque ustedes lo pueden encontrar como gran modelo de lenguaje, por ejemplo, y otras traducciones. Sin embargo, la que se utiliza mucho más es modelo de lenguaje de gran tamaño. Y ya por último, el enlace que los lleva a la herramienta. El enlace que nos lleva, en este caso, a ChatGPT, o en nuestro caso, el enlace que vamos a poner que va hacia Gemini. Y con eso bastaría para hacer la cita. Pero la referencia hasta ahorita. Ahorita vamos a hablar de las citas. Entonces, muy bien, ya con esto vimos cada elemento. Vamos a mencionar los dos tipos de cita, que es algo ya un poco más sencillo. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia en APA de una cita y una referencia? Eso va a ser clave para entender lo siguiente. Vamos a ver, ya hay un comentario en el chat. ¿Cuál es el enlace de Gemini? Enseguida lo voy a colocar allí. Aquí está el enlace de Gemini. Ya lo tienen allí ustedes disponible. Como entramos desde nuestro correo, a lo mejor no quedó claro cuál es, pero si ustedes presionan el enlace, los va a llevar a Gemini. Nancy responde, cita va en el texto, referencia en la bibliografía. Muy bien, es una manera muy clara de explicarlo. Las citas entonces van a lo largo del texto, ¿verdad? Y las referencias van hasta el final, todas enlistadas por orden alfabético. Y también algo importante es que en las referencias, antes vamos a ver la respuesta de José. La cita es lo que estoy colocando, ya sea de manera textual o en parafraseo, y la referencia es el dato completo de donde salió la cita. Muy bien. Entonces, la referencia es el dato completo. La referencia yo tengo todos los campos llenos, ¿verdad? Y en la cita, lo voy colocando a lo largo del texto, es una mención breve, como nos dice María del Carmen, y muy comúnmente la cita solamente va a tener autor y año. Puede tener en dado caso, el número de páginas, si acaso, ¿verdad? Pero en la cita también yo tengo menos datos. Entonces, María del Carmen nos dice, cita es una mención breve en el texto y referencia es la información de la fuente. Muy bien, Samantha nos dice, para la referencia se tiene que poner el enlace general de la página o se puede poner el enlace de la conversación que tuve yo con Gemini. Esa es una pregunta muy buena que siempre que imparto ese tipo de talleres lo repreguntan con mucha razón. APA, ¿qué nos pide de acuerdo con esto? APA nos pide el enlace general.
En este caso, el enlace que nos lleva a ChatGPT y en nuestro caso lo que nos lleva a Gemini. Para APA no es necesario poner el enlace particular que nos lleva a la conversación. Siempre se tiene esa duda, porque entonces no nos estaría llevando la conversación específica, ¿verdad? Entonces, hasta el momento lo que está especificado es que basta con el enlace que les coloqué en el chat para Gemini. Lo voy a volver a poner. Nancy menciona algo muy importante, las comunicaciones personales, como la asistencia de una inteligencia artificial, no se incluyen en la lista de referencias o bibliografía, solo se citan en el texto. Justo esta parte también llega a ser polémica, Nancy, porque en un inicio esto se ponía como tal cual como comunicación personal, que sí se cita, pero no se coloca como referencia. Esto era la regla original. APA poco a poco va cambiando esto, justo con el formato que estamos viendo. Entonces, ha habido un cambio allí y poco a poco la idea es que se vayan colocando en las referencias. Voy a volver a colocar el enlace de Gemini para que lo tengan y ya entre todos justo hacer nuestra cita de Gemini. Lo que comenta Silvia sobre imágenes, justo vamos a cerrar con esa parte. Si en el texto ustedes están viendo que todavía hay algunos huecos, ¿verdad? En la explicación del año que les dije, que puede ser un poco confuso. Esta parte de los enlaces que no son tan específicos. En imágenes todavía esto es más vago. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces guardaré la pregunta de las imágenes para responderla en unos minutos. Vamos a cerrar la parte de las citas para entre todos hacer el ejemplo del texto y luego pasarnos a imagen. Muy bien, entonces gracias por sus respuestas. Quedó muy clara la diferencia entonces entre cita y referencia. Prácticamente la de arriba es la referencia y las dos de abajo son citas. Entonces, en las citas, ¿qué necesitamos? Autor y año. Y tenemos dos tipos de citas, la cita parentética y la cita narrativa. Las voy a colocar en español. Ernesto menciona en la referencia, ¿se puede acortar el enlace? Fíjate, Ernesto, eso no lo he visto documentado tal cual. Recomendaría que no se acortara para que desde un, digamos, visualmente haga referencia al sitio web de la compañía. Pienso que se podría hacer, sin embargo, no lo he visto reportado y recomendaría más bien que quedara una alusión explícita, ya sea a Google, a OpenAI, etcétera. Muy bien, tenemos entonces la cita parentética y la narrativa. ¿Quién recuerda cuándo se usa cada una? Porque si entendemos esa diferencia, ya vamos a cerrar este tema bastante bien. ¿Cuándo se usa cada una? Doctora Hatsuko, la escuchamos. Sí, una es cuando se toma la cita textual tal cual y la otra es cuando nosotros hacemos una paráfrasis de la cita. Ok, en este caso una es textual y otra es parafraseada, aunque las dos podrían ser, en dado caso, parentéticas o narrativas, ¿verdad? Porque aquí lo que podría ser una diferencia entre ambas es que, por ejemplo, en el caso de la cita narrativa, yo estoy involucrando al autor dentro del mismo texto, ¿verdad? Como dice OpenAI, entre paréntesis 2025, etcétera, etcétera. Y en el otro caso, yo solamente pongo hasta el final OpenAI 2025. Entonces, si bien tenemos los dos tipos de citas que menciona la doctora, una puede ser parafraseada y otra puede ser textual. Sin embargo, ambas las podemos usar combinándolos de manera parentética o de manera narrativa. Todo depende de si estoy haciendo, como menciona Emma, si estoy haciendo énfasis en el texto o si estoy haciendo énfasis en el autor, ¿verdad? En el autor o en la cita. Si estoy haciendo el énfasis en OpenAI como empresa,
Vamos a usar la narrativa. De acuerdo con OpenAI 2025, etcétera, etcétera, etcétera. O si nada más menciono la idea. Sí, si solamente menciono el texto y hasta el final pongo OpenAI 2025 entre paréntesis. Entonces vamos a quedarnos con estas ideas para poder hacer las citas. Solamente necesito autor y año. Tenemos esas combinaciones. Con esto vamos a regresarnos para hacer nuestra cita de Gemini paso por paso entre todos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a copiar esto de nuevo y vamos a tomar como base la cita de ChatGPT. Entonces, poco a poco entre todos. En lugar de OpenAI, ¿qué es lo que va aquí? Google. Muy bien, Google. Pregunta, ¿el 2025 cambia? ¿No? No, muy bien, se mantiene así. En lugar de ChatGPT, ¿qué es lo que va aquí? Gemini. Gemini, muy bien. ¿Modelo de lenguaje de gran tamaño cambia? ¿No? No, ¿verdad? Porque es el mismo tipo de herramienta en ambos casos. Entonces, recuerden, la clave es si los modelos nos están dando texto como resultado, en este caso, entonces, son modelos del lenguaje de gran tamaño, sea Gemini, sea ChatGPT, sea Copilot, sea DeepSeek, sea Consensus, Perplexity, todas estas herramientas que funcionan con texto, todas van a llevar esto mismo. Entonces, muy bien, hasta aquí veo bastantes resultados. Y sobre el año, Lidia, en este caso, va a quedarse 2025 como la versión que estamos usando en este momento. Si hubiera consultado esto en 2024, allí sí quedaría este otro año. Me falta un elemento. ¿Este enlace se queda igual que el de ChatGPT? ¿No? No, ¿verdad? ¿Cuál es el que va? Gabriela No ya lo está cambia. poniendo aquí. Tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Por el de la herramienta. Listo, vamos a colocarlo aquí. Muy bien. Y solo que quedó con una letra un poco más grande. Déjenme cambiarlo a 28. Ah, también cambió el tipo. Vamos a dejarlo uniforme, calibre. Listo. Entonces, si se fijan, todo lo que vimos en el taller nos llevó a esta parte. Con esto ya podemos hacer nuestra referencia. Ojo, les digo, esto va cambiando. Entonces, hay dudas como las que ustedes mismos comentaron. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es tan específico que nos lleve a la conversación? Hasta el momento nada más nos pide el enlace de la herramienta y con eso basta. Entonces, sigamos pendientes de algún cambio, pero hasta ahora nuestra referencia, perdón, quedaría así completa. La voy a compartir en el chat para que todos tengamos nuestra cita que hicimos de manera colaborativa. Y pregunta, ya sea que use cita parentética o narrativa, dependiendo de qué caso. En lugar de OpenAI, ¿qué es lo que va? Google. Muy bien. Y el año se queda tal cual. Entonces, con esto ya tendría. Perfecto. Cintia, ya lo colocamos aquí. Bien, con esto tengo mm, las citas y referencia para el uso de Gemini. Entonces, si nosotros quisiéramos citar lo que consultamos,
lo que nosotros consultamos hace un momento, cada quien en su asignatura, ya sabríamos cómo hacerlo y tendríamos allí ese resultado. Ahora, ojo, en el taller mencionábamos que íbamos a ver textos, pero también imágenes, y con esto me voy a regresar a la pregunta de Silvia. Comenta, ¿las imágenes que se toman de ChatGPT también se citan en APA 7? ¿Cambia la forma de citación? Esa pregunta es bastante pertinente porque nos lleva a la última parte de nuestro taller. Acabamos la parte de textos, que como vimos tiene sus detalles, pero ya tenemos aquí el resultado. Vamos a hablar ahora de imágenes porque también vamos a generar una imagen con Gemini. Antes de pasar a esa parte, les quisiera preguntar, ¿tienen alguna duda sobre cómo hacer citas y referencias, las que ya quedaron ahí en el chat, antes de pasar a las imágenes? Parece que no. Hay un comentario de Vanessa. Por favor, de manera breve, ¿puedes explicar de nuevo cómo consultar el año? ¿Es lo mismo para alguna otra inteligencia artificial como DeepSeek, Canva, etcétera? Sí, muy bien. Allí más bien la explicación es la siguiente. Voy a regresar un poquito para explicar de dónde viene esto. Vamos aquí. Miren, la explicación de APA del año es la siguiente. El año es el año de la fecha, perdón, es el año de la versión que se usó. Y siguiendo la plantilla de la sección 10.10, la sección 10.10 es la de software en APA 7. Necesitamos incluir solo el año y no la fecha exacta. El número de versión especifica la fecha de la información de la fecha que un lector podría necesitar. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la sección 10.10 se refiere a software tradicional, que entonces tiene un año de versión. Ejemplo, usé la versión de 2021, 2022, etcétera. Lo que puede ser confuso es que estas herramientas tienen actualizaciones periódicamente. No es como que si ChatGPT se liberó en 2022, por ejemplo, no haya tenido actualizaciones todo este tiempo. Entonces, más que obtener ese dato, lo que recomiendo es por el momento, mientras esto se especifica un poco más, tomar el año en el que estamos haciendo la consulta, para precisamente hacer referencia a que estamos usando la versión de ese año. En el caso de ChatGPT o Gemini, es difícil afirmar el último momento en el que se hizo un cambio. Esto es un poquito más técnico. Entonces, es por esa razón que les recomiendo por ahora tomar el año en el que se está haciendo la consulta y ya si en algún momento pase un cambio, pues ya se podrá adaptar. Me parece que allí lo que están haciendo es tratar un software que se está actualizando con muy continuamente, como un software un poco más antiguo, que tal vez tenía un momento en el que se presentaba y listo. Allí es donde el avance tecnológico nos está jugando un poquito en contra y por eso esta es mi recomendación. Con mucho gusto, Vanessa. Lidia menciona, se incluyó imágenes en el texto que me proporcionó. ¿Se cita aparte? Ok, en este caso particular, Lidia, si está citando el texto completo, no sería necesario, a menos que te refieras particularmente a la imagen, que estés tú copiando y pegando la imagen y te refieras a la imagen sola. Entonces, digamos, texto completo con todo de imagen, se puede hacer con esta misma cita que ya tenemos. Imagen sola, justo es a lo que vamos. Karina menciona, recuerdo que antes se agregaba el prompt utilizado dentro de la misma referencia, pero al parecer eso ya no es así actualmente. Esto también es algo que se menciona mucho, Karina, porque en la versión oficial de APA no está el prompt y muchos profesores y profesoras comentan eso. Me sería muy útil que mis alumnos escriban el prompt que usaron para yo saber qué tanto dominio están teniendo del tema. Estoy de acuerdo con eso y aquí lo que tenemos es APA nos pide lo que ya hicimos, no nos pide el prompt. Sin embargo,
Si ustedes revisan el artículo, pueden revisar que el mismo formato APA nos deja un poco flexible, digamos, el camino de lo que podríamos solicitar más allá. Si ustedes revisan algunos de los documentos con recomendaciones para utilizar inteligencia artificial, sobre todo uno del TEC de Monterrey, allí se les recomienda que se les pida a los alumnos que especifiquen cuál es el prompt. Entonces, no es porque lo pida directamente APA. ¿Cómo podría yo resolver eso? Pedírselo a mis alumnos, pero de manera, digamos, adicional. Si a mí me ayuda eso como profesor, sería bueno pedírselos. Me parece un buen ejercicio porque ustedes pueden notar si el alumno hace un prompt súper básico o si hace un prompt detallado. Sin embargo, APA no lo pide por ahora, nosotros lo podríamos hacer. Así es como podría resolver esa parte. Exacto, sí, lo que comenta Emma, ¿verdad? De esas adecuaciones, lo podríamos manejar más bien de esa manera. O en dado caso, pedirles a nuestros alumnos que en la URL coloquen precisamente, tal vez, el prompt para poder completarlo. Sería una adaptación ya personal. Muy bien. Y tenemos aquí, la doctora Hatsuko, Gemini Advanced, modelo del lenguaje. Si está bien colocar la URL. Vamos a ver esta URL. Por lo que veo, doctora, la URL nos lleva a la sinónimos de modelo, ¿verdad? Entonces, en lugar de esta URL, habría que colocar la de la herramienta. Muy bien, entonces se coloca la de la herramienta que hemos estado trabajando aquí y no coloco la herramienta consultada, ¿cierto? Exactamente. Sí, acabo de Muy poner bien, hasta abajo el enlace de la herramienta. sí, muy bien, gracias. Perfecto. Y sí, en la cita narrativa queda muy clara, ¿verdad? Google, a través de su modelo de lenguaje avanzado, perfecto. Muchas gracias, doctora. Vamos entonces a la última parte de las imágenes. Vamos a regresar todos a nuestra cuenta de Gemini, por favor. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Podrías generar una imagen que me ayude a explicar? Y vamos a seleccionar también otro tema que me ayude a explicar. Si quieren usar el mismo tema que ya tenían, adelante, o algún otro. El tema, yo voy a seleccionar el mismo a ver si me puede proporcionar algo útil. Vamos a ver, el generador de imágenes de Gemini en momentos tarda mucho, en momentos falla. Vamos a ver cómo funciona en este momento. Una ventaja es que en la misma herramienta podemos hacer ambas cosas. Y miren, aquí ya me generó algo rápido. Grafos en lenguaje C, representación con listas de adyacencia. Entonces, miren, en este caso ya tengo algo. Voy a dejar aquí el prompt de nuevo por si quieren tomarlo y adaptarlo con el tema que ustedes manejan. Y si quisieran compartir algunos ejemplos de las imágenes, creo que sería también algo bueno para observar qué les está generando Gemini, ¿verdad? Si alguien quiere descargarlo y compartirlo, miren, ya compartí en el chat lo que me generó. Y vamos a terminar con cómo citar una imagen. Esta va a ser la última parte. Muy bien. Denme un momento para compartirles otro enlace.
Listo, ya lo tengo. A ver, ¿podrían responder si ya les generó una imagen para saber cómo vamos? Y si sí, justo ver la última parte de cómo se referenciaría. Muy bien, perfecto, veo varios emojis. Cintia, doctora Hatsuko, muy bien. Perfecto, incluso ya hay algunos ejemplos. Muy bien. Si alguien gusta seguir compartiendo sus ejemplos para poder ver algunos de otras áreas, adelante. Pero lo importante aquí es, ¿qué pasa con las imágenes? En el texto, el artículo que les compartí es lo más reciente que tenemos. En imágenes, lamentablemente, no tenemos nada oficial de APA. Entonces, realmente no existe un documento como el de APA Style en el que les pueda decir, esta es la regla. ¿Qué es lo que se está haciendo alrededor del mundo? Las universidades están proponiendo adecuaciones propias. Entonces, vamos a ver una que he visto que se ha estado tomando como referencia y eso más bien es lo más a la mano que tenemos. No es directamente de APA, pero es lo más cercano que tenemos en este momento. Es un reto que tiene APA por ahora. Entonces, la Universidad de Western Australia es una de las que ha estado trabajando en ello y justo les voy a compartir mi pantalla para que vean qué es lo que está proponiendo esta universidad. Y me parece que también es algo que nos podemos llevar como reto en la UNAM, ¿verdad? Si, si vamos a proponer algo, por ejemplo, como universidad para poder realizar estas referencias. Gracias por todos sus ejemplos. Perfecto, son ejemplos de temas variados y nos ayuda a observar cómo pasa esto de la ilustración por inteligencia artificial en otros campos. Miren, aquí les muestro ejemplos de esta universidad para que se fijen en cómo está proponiendo que hagamos estas citas y referencias. Les comparto el enlace para que lo tengan a la mano. Y entonces, ¿cómo quedaría? Si se fijan, tenemos aquí esta figura de un robot que se generó con inteligencia artificial. Entonces, lo que está proponiendo esta universidad es algo muy lógico. Está tomando de por sí cómo se está colocando el pie de figura y el formato para numerar las figuras y colocar después un pequeño encabezado. Cualquier figura en APA 7 se coloca de esta manera. Figura un número en negrita y abajo se coloca un título en cursiva. Así es como se utiliza en APA 7. Entonces, ¿qué es lo que propone esta universidad? Tomar esto mismo, figura uno en negrita. El título, que es un robot haciendo investigación en una biblioteca, en cursiva. Y más bien en la nota, hasta abajo, que es el espacio que tenemos para dar crédito a la fuente de la que estamos sacando la imagen, etcétera. Si se fijan que está poniendo imagen generada usando tal herramienta, en este caso Copilot Designer. La imagen fue generada en respuesta a este prompt. Crear una imagen que capsula cómo se encuentra la mejor evidencia en una biblioteca, no incluyas ninguna persona en la imagen. Listo. Entonces, para terminar nuestra sesión, vamos a adaptar este formato, que como les digo, si bien todavía no es oficial de APA, es lo más actual que tenemos. Entonces, ¿qué haríamos en dado caso si queremos usar estas imágenes que ya compartimos en el chat y pues dar el crédito a la herramienta? ¿Qué es lo que haríamos? Vamos empezando a hacer esto.
Lo voy a hacer en la última diapositiva, así como hicimos hace un momento. Denme un momento para que lo podamos ver todos y con eso terminaríamos. A ver, déjenme nada más colocar un cuadro de texto y en un momento les comparto mi pantalla. Listo, ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Ya tengo una diapositiva con la información. Listo. Miren, aquí tengo entonces ese ejemplo del robot. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces va a quedar en español, figura 1 en negrita. Después quedaría un título en cursiva. Entonces, ¿ustedes cómo titularían esa figura? Yo, por ejemplo, le voy a poner grafos en lenguaje C. Y al final tendríamos una nota. Imagen generada usando. Pregunta de nuevo, ¿cómo se llama la herramienta con la que hicimos la imagen? Gemini. Gemini, muy bien. Entonces quedaría imagen generada usando Gemini. Y después diría, la imagen fue generada en respuesta a este prompt. ¿Y qué es lo que tendría que hacer después? Tomar justo el prompt que le di a la herramienta y colocarlo en esa última parte. Voy a recuperar ese prompt, que en mi caso fue, ¿podrías generar una imagen que me ayude a explicar el tema de grafos en lenguaje C? Cada quien lo adaptó. Entonces regreso. Y aquí lo que hacen es colocar el prompt entre comillas simples. Y listo. Enseguida les voy a compartir esto en el chat para que también lo tengan. Listo. Y de esta manera entonces podría colocar esa imagen utilizando APA de acuerdo con esta propuesta de esta Universidad de Australia. Entonces les comparto primero lo que va arriba de la imagen, que es figura 1, grafos en lenguaje C, y después lo que va debajo, para que lo tengan y lo puedan adecuar. Esta nota que nos están pidiendo. Y en sí quedaría todo completo de esta manera, ¿verdad? La imagen justo queda entre las dos. Entonces, les voy a compartir cómo quedaría ya todo completo en una
una imagen que les voy a compartir en el chat para que lo tengan como referencia. Los voy a compartir como ejemplo, imagen APA. Así quedaría ya todo completo. Déjenme compartirlo aquí en el chat para que lo tengan. Y listo. Listo, ya lo tienen en el chat. Figura uno, el título, grafos en lenguaje C, la imagen y después ya, nota. Imagen generada usando Gemini. La imagen fue generada en respuesta a este prompt. Aquí noté unos errores de dedo. Déjenme corregirlo para enviárselos ya de nuevo. Todo bien. Listo, ya está corregido. Entonces, denme un momento para volverla a enviar. Listo, a ver. Voy a eliminar la anterior para que ya quede al 100%. Listo, ya debería aparecer en el chat. Y con esto terminamos ya los dos formatos, tanto texto como imagen. Vanessa nos dice, en lugar de nota, ¿se puede usar fuente? Fíjate que fuente se usaba antes, Vanessa, pero de acuerdo con la última versión de APA, sí nos especifica que ahí debe decir nota y debe ir en cursivas. Entonces, sí es un poco más rígido APA en cuanto a colocar nota de acuerdo con la última versión. Y listo, con esto terminamos. Ahora sí, el objetivo de nuestro taller. Vamos a compartir la última diapositiva que tengo preparada para ustedes y son mis datos de contacto. Entonces, mi nombre completo, Joaquín Navarro Perales. Con mi nombre completo me pueden encontrar en distintas redes. Si les interesan estos temas, trato de publicar justo cosas relacionadas con inteligencia artificial y educación. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Tengo mi canal de YouTube también con algunos tutoriales de herramientas de este tipo. Y también en ResearchGate. Comparto también mi correo institucional, joaquín-navarro@coaed.unam.mx. Y espero que les haya gustado este taller. Como ven, realmente este detalle de las normas APA tiene varios matices en cuanto a la parte del texto con algunas limitaciones, la parte de imagen que apenas se está trabajando y por lo mismo me parece muy valioso difundir qué tenemos ahora para a partir de esto utilizarlo y compartir toda esta información con nuestros alumnos, lo cual también me parece que es bastante valioso. Les agradezco muchísimo su asistencia. Espero que les haya gustado este taller y espero que no sea la última vez que nos veamos. Me da mucho gusto ver caras conocidas, pero si es la primera vez que toman un taller conmigo, también espero que no sea la última, espero que sigamos coincidiendo y que todo esto les sea de provecho. Sí, veo algunos comentarios. Muchísimas gracias por sus palabras. Y justo estamos a tiempo de cerrar nuestro taller. Espero que la jornada también esté siendo de provecho. Todavía mañana tenemos más talleres, tenemos más actividades. Entonces los esperamos y pues sin más, me despido y espero que nos encontremos de nuevo. Hasta luego y también muchas gracias por su participación. Mil gracias, Joaquín. Hasta Espérame, me luego, voy a muchas tomar la gracias. foto para mis redes, porfis. Ay, perfecto. Sí, Pues porfis, ya sabes que siempre para la publicidad en redes. excelente. Pues si alguien está en sus posibilidades que pueda prender su cámara para la foto que nos va a tomar la doctora Hatsuko, me parece que sería bueno. Sí, yo les platico que he estado con Joaquín desde el primer curso que dio y siempre tiene novedades.
A mí me encanta actualizarme en todo esto porque él es buenísimo. Entonces, bueno, pues mil gracias, Joaquín. Muchas gracias. Perfecto. ¿Usted nos avisa para la foto, doctora? Sí, estoy tomando una así. Ahí va, una, dos, tres. Perfecto. Y ahora una así. Ahí está. Una, dos, tres. Mil gracias. Un abrazo, que sea de mucho provecho el taller. Gracias. Hasta Oh, luego. Hasta disculpe, luego. maestro. Una pregunta. Adelante. Eh, de casualidad, mm, esta clase va a estar, bueno, ¿podemos consultarla posteriormente? Sí, Daniela, sí, se está grabando la sesión. Entonces, todavía no se sabe qué día, pero todos los talleres van a estar disponibles en el sitio web de la jornada. Entonces, más Ah, bien sería cuestión excelente. de esperar un poco para poder ver tanto este como los demás que estuvieron al mismo tiempo. Entonces, te pediría si en la misma página en la que te inscribiste, si después lo pudieras estar consultando, ya de repente allí van a poder aparecer todos. Ay, excelente. Muchas gracias, maestro. Con mucho gusto, Daniela. Gracias. Oye, me encantó esta clase. Gracias. Así. Ay, me da mucho gusto. Hasta luego. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego.